la integral, digamos, la notación para la integral sería como una S larga, digamos, a comparación del tamaño de las letras, eso sería el f de x. Siempre va a poner desde A hasta B, definiendo desde dónde hasta dónde va la integral. Y cierro, digamos, el paréntesis que incluye la integral con un dx, haciendo referencia a cuál es la variable sobre la cual estoy integrando. Entonces, si ustedes se acuerdan de la derivada, yo podría tener, no sé, una función y o f, lo que fuera, de y abajo al ponerle dx, es decir, todo este pedacito decía que era una derivada con respecto a x, ¿vale? Entonces, si y era una cosa que dependía de, no sé, de z y de x y de lo que fuera, igual yo le estaba derivando únicamente con respecto al x. Entonces, lo mismo aquí para las integrales. Esto me dice con respecto a qué lo estoy integrando, y el a y el b me están diciendo los límites desde dónde hasta dónde lo voy a integrar. ¿Por qué? Porque la integral lo que significa es el área bajo la curva de la función. Entonces, eso es lo único que quería decir de las integrales. Voy a poner entonces el ejemplo aislado. Ya lo uno con los integrales, y después de explicar ese concepto, lo unimos con las antiderivadas, que era lo que estábamos viendo ayer. ¿Listo? Entonces voy a coger una función f de x igual a 1 menos x cuadrado. ¿Cuál sería la gráfica de esa función? ¿Desde dónde empieza? Desde 1 en el eje Y. Es una parábola negativa, es decir, va para abajo. Entonces, cuando avanzo 1, bajo 1 y llego al 0. Esto es decir, este pedacito sería la primera parte de la parábola. Obviamente esto sigue bajando y hacia el lado izquierdo también. Yo podría decir incluso que si avanzo 2, subo menos 2 al cuadrado, es decir, bajo 4 y llegaría hasta la coordenada menos 3 de este plano cartesiano. Eso es todo lo de las gráficas, esto después lo repasamos bien, porque lo vamos a seguir utilizando. Pero por ahora entonces voy a sacar el área que hay bajo esta curva, desde 0 hasta 1 en el eje X, ¿vale? Entonces yo tendría varias formas de hacerlo. Voy a hacer una pues, bien machetera por ahora, ya después la hago un poco más precisa. Yo puedo decir que el área que está bajo la curva son 4 columnas. ¿Listo? Algo así. Sin ninguna precisión. Simplemente es una buena aproximación si tuviera no 4 sino 100 barras, por decir algo. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo paso a paso. Hay 3 métodos para calcular el área bajo la curva. Hacer exactamente la misma gráfica. Y el primero entonces sería, con 4 barras, voy a hacerlo para todos, sería calcular cuánto es la altura aquí y extenderla hasta llegar a un cuarto de la distancia de 0 a 1. Es decir, aquí sería la coordenada un cuarto. ¿Sí se entiende eso? ¿Y cuál sería la altura de esta columna roja que acabé de pintar? 1, pero ¿cómo la calculo en términos de la función? Es decir, esa barrita que acabé de pintar tendría base un cuarto, ¿cierto? Porque de 0 a un cuarto hay un cuarto, y la altura sería f de 0. La altura para la cual le corresponde este punto sobre la función f de x. ¿Listo? Entonces, obviamente f de 0, si yo la meto aquí, 1 menos 0 al cuadrado, pues me da 1, por eso esa es la altura 1, que obviamente ahí empieza la gráfica. Pero para la siguiente, es decir, si me paro aquí en un cuarto, veo qué altura tiene, y la extiendo otra vez un cuarto para la derecha, me paro en donde pase la función, un cuarto para la derecha, me paro donde entiende la función y me muevo un cuarto para la derecha. Aquí estaría contando más área de la que debería contar, ¿cierto? En todas las barras estoy teniendo más área de la que debería tener realmente. Pero es simplemente para mostrar que la altura de la segunda, ¿cómo sería la altura de la segunda barrita? La base sería lo mismo, un cuarto. Pero la altura es la que equivale, es el punto que pasa por la función cuando x es igual a un cuarto. ¿Bien? Entonces esto sería f de un cuarto. Que si lo evalúo, f de un cuarto sería 1 menos un cuarto al cuadrado, según la función que había definido antes. Entonces 1 menos un 16avo o 15 16avos. Entonces yo podría poner incluso que la coordenada de este punto aquí es 15 16avos. ¿Sí o no? Alguien que lo haya entendido, dígame cuál es la altura de la tercera barra. ¿Qué punto está aquí? Los cuartos o un medio, da lo mismo. ¿Y cuál es la altura de esa barra? Sería 1 menos 1 medio al cuadrado. En términos del f.
F de un medio. 3/4. ¿Listo? El F lo que me está dando es la coordenada en Y del plano cartesiano siempre. Entonces el F cuando estoy en un medio en X me da la altura para ese punto en particular que pasa sobre la línea negra que es la gráfica de la función. ¿Sí se entiende? Entonces quedaría 1 menos un medio al cuadrado, que sería 1 menos un cuarto o 3/4 de altura. Entonces aquí este punto que corresponde con esa altura de la tercera barra sería 3/4. Y el último entonces estaría en 3/4. ¿Por qué cada cuarto? Si cojo 4 barras y voy de 0 a 1, pues nada, o el 1, la distancia total dividido la cantidad de barras que tengo me va a dar la base de cada una de las barras y esa base va a ser igual para todas las barras. ¿Sí se entiende o no? Entonces lo mismo, la altura de esto sería f de 3/4, que sería 1 menos 3/4 al cuadrado, 9/16, se lo quito a 1, me queda 7/16, un poquito menos de un medio aquí en el eje Y. Y listo, entonces ¿cómo sacaría el área de todo esto? Sería la suma de todas las barritas. Sería 1/4 por 1 más 1/4 por 15/16 más 1/4 de base de la tercera barra, hemos dicho 3/4 de altura, perdón, sí, 3/4 de altura y 1/4 de la última barra por la altura que acabé de poner acá, que es 7/16. ¿Listo? Y al sumar todo eso me daría entonces el área que está debajo de las barras rojas. No es igual al de las barras negras, pero otra vez vuelvo y repito, si yo no tuviera 4, sino que hubiera hecho 100 barras, pues me haría más preciso porque me estaría pasando, sería superior obviamente, pero me estaría pasando muy poquito en cada una de las barras. Entonces otra vez, el área que no debería estar contando son todas estas figuras. ¿Listo? Son del estilo, son áreas de este estilo. Todo esto está saliendo de más, cuando en realidad no lo debería estar teniendo en cuenta. Entonces, para aproximarme y no tener que sacar 100 términos ahí, yo puedo hacerlo más bien por el otro lado. Entonces, vuelvo y tengo la misma gráfica, de 1 a 1. Esto no es una circunferencia, no es un cuarto de circunferencia, es una parte de una parábola que pues acá parece que fuera un cuarto de un círculo, pero no lo es. Y entonces me puedo ir, más bien, si voy a terminar en un cuarto, subo hasta donde me encuentre la función y cojo la barrita. En un medio, subo hasta donde me encuentre la función y cojo la barrita, es decir, al revés. Ya no donde empieza, sino donde va a terminar la barra. Esta última barrita, ¿cuánto tendría de altura? 0, porque donde termina la barra, es decir, donde termina el x, para x igual a 1, f de 1 es igual a 0. En realidad aquí tendría 3 barritas, ¿vale? Y pues rápidamente para hacer esto, este coincidiría con el f de un cuarto que teníamos que era 15/16 por un cuarto de base. Es decir, esta área sombreada sería este término. Más el siguiente, entonces otra vez un cuarto de base, de aquí de un cuarto a un medio, por donde va a terminar, que es la altura en un medio. Es decir, f de un medio que nos había dado 3/4. Más un cuarto la última ya. También tiene de un medio a 3/4 un cuarto de base y la altura que le corresponde a f de 3/4 que era 7/16. ¿Listo? Sumo esas tres y obviamente esta me va a dar menos o más de la negra. Pues menos, porque todo esto no lo estoy teniendo en cuenta, es decir, me hace falta áreas de este estilo. En el otro estaba teniendo en cuenta áreas de este estilo. Entonces, si hago un promedio entre los dos, pues por lo menos me acerco, ¿cierto? O sea, hago toda esta suma, lo que me dé, hago toda la suma de las 4 barras rojas, luego lo que me dé, y hago un promedio, por lo menos me acerco un poquito más a la negra, sin la necesidad de tener que hacer 100 barras, ¿vale? ¿Cuál sería el punto intermedio? Para no tener que hacer también un promedio entre dos métodos diferentes de 4 barras cada uno. Hacerlo un poquito más grande a ver si se entiende, o pues más preciso. 1, 1. Vamos que está así. ¿Cuál sería otra opción? Más precisa. Que no quede toda el área por fuera, pero no quede todo el área por dentro. Es que podría ser para x igual a un cuarto. ¿Hasta dónde subo? Ni hasta acá, ni hasta acá, sino en un punto medio. ¿Listo? Entonces le pongo una barra que tenga una altura evaluada ¿en dónde? En un medio de esa distancia, es decir, en un octavo. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces ya no la evalúo en un cuarto porque entonces estoy en el verde. Y entonces me está haciendo falta toda esta área. No lo evalúo en 0 porque entonces estaría pasándome y estaría en las barras rojas anteriores. Lo evalúo en toda la mitad, es decir, en la mitad de la base de la barra. Entonces acá sería un octavo.
De un cuarto a un medio o a dos cuartos, ¿cuál sería el punto medio? Sería 3/8. Si no lo veo claramente, pues ¿qué hago? El promedio entre los dos. Un cuarto más 2/4 dividido 2 y ese me da el punto intermedio. Entonces acá es lo mismo. Subiría hasta encontrar la función y esa sería la altura de esta segunda barra. En 5/8 subo hasta encontrar la barra de la función y esa sería la altura de la tercera barra. Y lo mismo entre 3/4 y 1, que sería 7/8, subo hasta encontrar la función y esa sería la altura de esta barra. ¿Sí se entiende? Otra vez 4 barras, pero mucho más precisas. Me está haciendo falta esta área, pero estoy teniendo en cuenta un pedacito que no está dentro de la base negra. Y ahí sí, entonces ya tengo con 4 barras algo mucho más preciso que incluso el promedio de la verde y la roja, sin necesidad de hacer 1000 barras. Entonces, solamente para este, voy a escribir los términos, voy a darles 2 minuticos para que ustedes lo hagan con 10 barras y me den el resultado real de esto, porque lo vamos a comparar con la verdadera integral, que es lo que les estaba explicando ahorita. Entonces, para esto los términos serían un cuarto de base para todos, para esta, para esta, para esta y para esta. Sigue siendo un cuarto, en todos los casos. Para la primera, entonces sería f de 1/8, ¿sí o no? La altura, es decir, la función evaluada en 1/8, en x igual a 1/8. ¿Cuánto da eso? Sería un cuarto por 1 menos 1/8 al cuadrado. ¿Sí? La siguiente tendría base un cuarto, altura f de 3/8. F de 3/8. Entonces un cuarto por 1 menos 3/8 al cuadrado. Simplemente acá estoy reemplazando la función por lo que está dado, evaluando el x en 3/8, 1/8, 5/8 y 7/8. Listo, al cuadrado, 1 menos eso me da la función. Y listo. Y sumo todo eso y eso me da un área aproximada del área que hay bajo la curva. ¿Listo? Entonces en 2 minuticos ahí, si no tienen cuaderno con cualquier hoja, háganlo con 10 barras. Solamente aquí doy la primera parte. ¿Cuánto va a tener cada barrita de base? De aquí a 1 dividido 10, pues un décimo. Entonces la base va a ser un décimo. Y la altura, si lo estoy haciendo en toda la mitad, ¿en dónde lo estaría evaluando? En un 20. Entonces para la primera, entre 0 y un décimo, la mitad está en un 20. Entonces evalúo f de un 20 y eso me daría la altura de la primera barrita. La segunda barrita, ¿cuánto tendría de base? Un décimo. Y la altura 2, digamos, de la segunda barrita, entre un décimo y 2 décimos, está 3/20. Si no lo ven claramente, hacen la suma. Un 20 más 2 20, perdón, un décimo más 2 décimos divididos es el promedio de los dos puntos, ese va a ser el punto intermedio. Entonces me da 3/20. Le evalúo en f y eso me da la altura. ¿Listo? 2 minutos, el que tenga el valor me avisa. ¿Alguien ha utilizado ese Excel para hacer ese tipo de cosas? Sumas, promedios, nunca, nada. Vamos a hacerlo en una clase, no vamos a perder mucho tiempo, yo lo voy a explicar y lo vamos a hacer en los computadores. Pero pues es muy sencillo, porque si yo pongo aquí, digamos, en una columna del 1 al 10, y en la siguiente columna pongo 1 menos la anterior por 2 menos 1 sobre 20 al cuadrado, ya todas las columnas me quedan evaluadas, digamos, todos los números que ustedes acaban de sacar en el cuaderno, y al final de toda esa columna de datos, simplemente pongo la sumatoria, lo sumo, y sale en un segundo. ¿De qué me sirve usar Excel? Que ya no tengo que hacer 10, ya puedo no usar 10 términos, sino 1000. Ya todo Excel se lo está haciendo, simplemente extiendo la columna, no con 10 valores, sino con 1000 valores. Y la suma igual me la hace Excel, entonces no tengo que hacer 1000 veces en la calculadora el mismo cálculo, ¿vale? Pero bueno, hemos dicho esto era 0,6675 de ahora. Entonces, la definición de integral es precisamente el área que hay bajo la curva. Entonces, como les había dicho yo, que va desde A hasta B, f de x, en este caso lo que estábamos calculando específicamente era el área que hay desde 0 hasta 1 en el eje x, por eso pongo de x al final de la integral. ¿Y de qué función? De la función 1 menos x cuadrado. ¿Listo? Entonces eso fue lo que calculamos. Yo podría decir como sumatoria o como integral, estas dos cosas son lo mismo. La integral o la sumatoria es lo mismo. Bueno, evidentemente aquí no son iguales, ¿no? Porque aquí hice 10 columnas. Entonces, ¿qué sería realmente igual a esto? Si es exactamente el área que hay bajo la curva, no con barritas, sino exactamente el área que hay bajo la curva. ¿Qué podría cambiarle yo a esa sumatoria para que sea exactamente la integral?
Si pongo 10, soy impreciso. Si pongo 1000, ya me acerco más. Infinito. Entonces, si pongo infinito, sería exactamente la integral. Entonces, yo podría decir que esa integral es el límite cuando, digamos, n, el número de barritas, es infinito, de 1 sobre ¿qué? ¿Cuánto tendría cada base? 1 sobre infinitas barras, ¿sí? De 0 a 1 dividido a infinito. Entonces 1 sobre n, no sobre infinito, sino sobre n, que ya sé que va a tender a infinito. De la sumatoria que hay de 1 a ¿cuánto? A infinito, a n barras, de lo mismo. 1 menos 2 y menos 1 sobre 20 al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto es horrible y obviamente no lo voy a hacer siempre con barra. Ya es simplemente para explicar y no voy a volver a esto mucho después. Hola, tía. Dime. Entonces no lo repetiría, no lo voy a volver a decir, pero lo que quiero es que les quede claro eso. La integral es el área bajo la curva, que lo hago siempre con barritas y para que sea preciso hago infinitas barritas. ¿El qué? ¿El qué? Ah, perdón, ¿aquí cuánto sería? 2n. Perdón, si ahí me había equivocado. Entonces 2n, el doble de infinito, es decir, el 2 que hace la mitad de cada barrita. ¿Cuántas barritas hay? N, infinitas. Entonces en la mitad sería en el denominador 2n. Listo, entonces esa es la integral. Ahora, ¿cómo lo unimos con la antiderivada para poder probarlo con este valor que nos dio el 0.6675? ¿Qué pasa si yo asumo, voy a volver a escribir la ecuación de la integral? ¿Qué pasa si asumo que f de x es una pendiente, es una función dependiente? Digo yo, f de x es una función que me dice la pendiente en cada punto. O sea, obviamente sigue siendo función de x. Y lo que me dice es en 3 la pendiente es 8, en 5 la pendiente es menos 2, ¿sí? Lo que me está diciendo, digamos, asumiendo que en el ejemplo que estamos haciendo el 1 menos x cuadrado lo que me está dando es la pendiente. ¿Qué pasa cuando yo estoy multiplicando la pendiente por un avance muy pequeñito? Ese un décimo que estábamos haciendo en las barritas o simplemente ya en términos matemáticos por el de x. ¿Qué pasa cuando multiplico m por un avance pequeño en x? ¿Qué me da? Algo más chiquito. ¿Qué me da m por x? ¿Qué es m? Esto es un delta y sobre un delta x, lo que subo sobre lo que avanzo, y lo multiplico por x, ¿qué me da? El y que sube, ¿sí? Lo que está subiendo, en realidad sí, un delta y es lo que está subiendo cada vez que lo multiplico por una distancia x muy pequeña. Si yo, por ejemplo, lo hago de una forma pues, burda, la pendiente en 1 es 3 y avanzo 1, ¿cuánto habré subido? 1 por la pendiente 3, pues subí 3, ¿listo? La pendiente es 2 tercios, yo voy a avanzar 8, entonces ¿cuánto subí? 2 tercios por 8 me da lo que subí. Voy a ponerlo aquí gráficamente. No, la pendiente en este punto, obviamente esto va a ir cambiando, pero en este punto me dicen la pendiente es 3 medios. Listo, subo 3 cada vez que avanzo 2. Yo digo, voy a avanzar 8, mi delta x es 8, entonces ¿cuánto habré subido? No, 8 por 3 menos 8. ¿Sí se entiende? Si acá avanzo 2 y subo 3 y avanzo 8, ¿cuánto subo? Un montón. 3 por 4, 12. Es decir, 8 por 3 medios. El delta x por el m me dice lo que subí, que en este caso sería 12. ¿Listo? Sí. Póngalo por lógica. Si avanzo 2 y subo 3, si avanzo 8, que es 4 veces más, pues ya no subo 3, sino 4 veces más 12. ¿Vale? Entonces, cuando estoy aquí, asumiendo que esta función es la derivada de algo, es decir, es la pendiente de algo, aquí ya lo vamos a unir, entonces atención a esto, y si no lo entienden me pregunten, lo explico de 1000 formas diferentes hasta que se entienda. Si asumo que esta función es la pendiente de algo, es decir, es la derivada de otra función principal, ¿qué es multiplicar la pendiente por un dx? Lo que subo en la verdadera función. ¿Sí? Entonces, cuando estoy sacando la integral, que es precisamente eso, saber, estoy multiplicando una función por un delta de x muy pequeño,
estoy encontrando cuánto subo o cuánto bajo, dependiendo si esto es negativo en ese punto, en la función principal. Si eso lo hago para todos los x que hay en la función, desde menos infinito hasta infinito, ¿qué estoy encontrando con la integral? La función original de la derivada. Es decir, me estoy devolviendo, ¿vale? Entonces, dígame. Bien. Entonces yo tengo, voy a hacer otro dibujito aquí. Si yo tengo una función f de x que no depende de x, sino que es constante, es 2, es la línea en 2, 1, 2. Esto es una función f de x igual a 2, es decir, no depende de x, no tengo un x acá. Eso es lo que si yo asumo que esto es la pendiente, que siempre es 2 la pendiente, y yo multiplico desde 0, voy a avanzar 1. Si multiplico el delta de x por el m, estoy diciendo que voy a sacar cuánto estoy subiendo, ¿cierto? Entonces el delta de x es 1, lo que asumí que voy a avanzar, y la pendiente es 2, entonces el delta y es 2, quiere decir que subí 2. Quiere decir que subí 2 ¿en qué? En la función original. Entonces yo empiezo en 0 y después de avanzar 1, subí 2. Otra vez, esto por lo que es constante no va a cambiar nada en el siguiente ejemplo. Entonces ya avanzo de 1 a 3. Es decir, avanzo un delta de x igual a 2. ¿Sí se entiende eso? Entonces el delta de x va a ser 2 y la pendiente, todos los puntos es 2. Entonces el delta y que avancé de aquí a acá es 4. Entonces de 1 a 3, estaba en este punto y subí 4. Entonces llegué de 2 a 6. Entonces me quedó esta gráfica. ¿Listo? Entonces vuelvo y lo digo al revés. ¿Todo oyeron? El andino que entreguen el permiso hoy. Entonces lo hago al revés, ya no con la integral. ¿Cuál es la pendiente de esta gráfica original? Digamos f mayúscula. Es 2 en todos los puntos. Entonces, ¿esta sí era la derivada? Sí, porque la derivada me dice la pendiente. Entonces, en resumen, aparte de estos dos ejemplos específicos que estoy dando, la integral va a ser la antiderivada, es devolverme. Ayer lo que veíamos era eso. La antiderivada es una función que al derivar me da la función original. Entonces, la integral, que es el área bajo la curva, que estaba definida simplemente como la función por el delta de x que avanza, por otra razón, coincide con que es la antiderivada. ¿Vale? Entonces vamos al problema que estábamos haciendo. Estaba calculando el área bajo la curva de 0 a 1 de la función 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿cómo escribirían eso en integral otra vez? La integral de 0 a 1 de 1 menos x cuadrado de x. Listo, acá no hay necesidad de poner este paréntesis, pero lo pongo simplemente para que en este caso sepan que estamos integrando de aquí hasta acá. ¿Vale? El paréntesis sobra porque los paréntesis de la integral es este simbolito y el de x, que me dice además sobre qué variable estoy integrando. Venga, porfa, silencio. Entonces, ¿qué hago aquí? Si ya dije que esto es la antiderivada, ¿cuál sería la antiderivada de esto? ¿Cuánto es la antiderivada de 1? X. ¿Todos de acuerdo? Si derivo x me da 1. ¿Y cuánto es la antiderivada de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque si derivo esto me queda 3x cuadrado sobre 3. Es decir, el x cuadrado que tenía. ¿Todos de acuerdo? Entonces, otra parte de la notación de integrales que vamos a seguir utilizando. Yo voy a poner solamente la derecha del paréntesis cuadrado. Hago la antiderivada, la escribo normal en términos de las variables de las cuales dependa. Solo escribo el paréntesis cuadrado de la parte de la derecha y escribo entre qué y qué lo voy a evaluar, ¿vale? De 0 a 1. Y eso lo que significa es coger esto, voy a coger aquí otra vez este paréntesis que sobra, coger esto y evaluarlo en 1, 1 menos 1 al cubo sobre 3, y restarle evaluado en 0, 0 menos 0 al cubo sobre 3. ¿Listo? Eso es lo que significa evaluarlo en los dos límites inferior y superior en una integral. Entonces, bueno, en este caso todo esto sobraría porque es 0, pero pues si es negativo o lo que sea, igual cambio todos los x y los reemplazo por el valor inferior. Y eso se lo resto a todos los x reemplazados por el valor superior. Entonces, en este caso, ¿qué me da? 1 menos 1 al cubo es 1 sobre 3. 1 menos 1 tercio, 2 tercios, porque todo esto es 0. ¿Y esto cuánto es? 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Si lo comparamos con el 6, 6, 7, 5 que teníamos antes,
Entonces era muy preciso, incluso con las 10 barritas estaba muy preciso. Pero pues igual, si ni siquiera con Excel, sino con la calculadora, lo que se demoraron, compárenlo con esto. Aquí son 2 pasos. Hago la antiderivada, la evalúo en 2, en la parte superior y en la inferior, y ya tengo cuánto es el área bajo la curva. Y adicionalmente sé que esa área bajo la curva lo que significa es cuánto sería la función original de esa función que estoy sacando, que sería la derivada, ¿vale? Entonces, va a haber 2 cosas adicionales aquí. Hay integrales definidas, que son las que van de a, b, de f, de x, y hay integrales indefinidas, que no dicen desde dónde hasta dónde, es decir, no estoy calculando un área específica de un lado al otro, sino que simplemente quiero saber cuánto es la función original de donde venía esta pendiente. Obviamente no es que me digan que es una pendiente, es cualquier función, sino que yo sé que al integrar lo que estoy haciendo es eso, sacar una función que si derivo me daría esta, ¿vale? Esta de acá. Entonces siempre que haga esto, si por ejemplo estoy trabajando otra vez con la misma función 1 menos x cuadrado de x, esta integral sería igual a x menos x al cubo sobre 3 más c. Esto no lo dije ayer, lo debía haber dicho ayer con lo de la antiderivada. Siempre que saque una antiderivada, y ahora ya con las integrales, siempre que haga una integral indefinida, es decir, que no le doy los límites, tengo que ponerle una constante. ¿Qué pasa si yo derivo x menos x al cubo sobre 3 más 20? Me da lo mismo, que al derivar 20, ¿qué pasa? Se cancela. Entonces siempre le pongo una constante que no conozco y que dependiendo del problema puedo calcular.